Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias por estar acá con nosotros. La pregunta que nos hacemos esta noche en nuestra cuenta @PolíticosCDN37. ¿Cómo va a impactar esta medida al sector transporte? A mí me gustaría también ir un poquito más allá. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo recibirá el sector transporte? Y eso suena como muy amplio, ¿no? Hay que decir, los representantes de los gremios del transporte, léase ONATRA, léase FENATRANO. Las asociaciones. Sí, todas esas asociaciones gremiales que están allí. ¿Qué piensan ustedes? Todo esto es transporte privado. Privado, colectivo, correcto. porque este es transporte público. El gobierno tiene que explicarle bien a la población, porque resulta que la mayoría de los pasajeros se transporta en carros públicos. Y los carros públicos no utilizan gasoil, no, sino utilizan gas. Y el gobierno está subsidiando, ese subsidio el gobierno no lo toca, a 15,000 choferes sí, del transporte público que utilizan gas. le da como 3.500 pesos A través de la tarjeta Bono Gas. ¿Y cómo impactará el entonces? vídeo, como 3.500 pesos le da ahora. Bono Gas. Como 3.500 pesos o menos. Sí, el monto total es a través de Bono Gas. de 644 millones de Bueno, pesos en la totalidad de lo que reciben. mensual. Oye, Mensual. pero individualmente. Para ese grupo. Para ese grupo. Individualmente le tiene una Asignación creo con que la tarjeta. son 3,000 pesos. algo así. 3.500 por eso. Entonces, eso es para los del concho, los que utilizan el gas, porque ellos no utilizan gasoil. Y resulta que el subsidio de los 40 pesos por galones es al gasoil. ¿Qué dice el gobierno? Que se estaba prestando para la distorsión. ¿En qué consiste la distorsión? A ti te exoneran de pagar 40 pesos por galón, tú tomas ese combustible y lo vendes a 20 pesos. Si a ti te dan 1,000,000 de galones, como acontece con Antonio Marte, y tú lo vendes, ¿cuánto te está ganando en un solo acto de venta? 20 millones de pesos. Entonces, ese dinero... Sí, pero eso está evidenciado dinero, que hacen esa venta. Ese Yo he dinero, escuchado que siempre se dice el eso. gobierno, Temito que le montas, acaba de decir que el subsidio se prestó para distorsión. Que lo sometan a la justicia entonces. Si tú vendes en el mercado local el galón de gasoil 20 pesos menos, 40 pesos menos en el mercado, tú alteras la competencia, porque en la estación de gasolina, en la estación de combustible, te venden el galón de gasoil a precio de mercado. Y en otro lugar, los transportistas que reciben esos galones de gasoil lo venden más barato. Entonces, hay un problema de competencia y el gobierno se prestó para facilitar la distorsión. Es importante, ese acto de responsabilidad que tú haces, es un acto de responsabilidad y te felicito por eso, porque efectivamente, el PIDI, puedo que te interrumpa, si esas acciones están ahí y todo el mundo lo sabe, yo lo he escuchado, no te puedo decir que no, porque en la calle se comenta ese tipo de cosas, pero tiene el gobierno también que no solo suspender el subsidio, sino someter a la justicia a aquellos que mal aplicaron ese programa, que le hicieron el mal uso, a quienes recibieron ese beneficio y no le llevaron directamente a beneficiar a la población. Entonces, creo que el Estado tiene que jugar su rol regulador, que es lo que le compete. Y sancionador. Y quisiera exactamente, o por lo menos someter y que la justicia sea la que disponga de ello. Porque no es posible que nosotros estemos erogando 3,000 millones de pesos todos los años y no tengamos nosotros recibir el beneficio para atrás, sobre todo los usuarios. Mira, ¿tú sabes cuánto representa el sector transporte en el gasto de los ciudadanos mensual? Alrededor de un 30 a un 40% de sus ingresos. Y estoy siendo un poco prudente, porque hay gente que para llegar a su lugar de trabajo, que lamentablemente aquí no hay una programación que diga, bueno, si usted trabaja en la zona oriental, usted tiene que vivir en la zona oriental. Si usted trabaja en Jaina, tiene que vivir en Jaina. Si usted trabaja, aunque tú puedes limitar el ejercicio profesional donde tú quieras hacerlo, pero es mejor geográficamente
sectorizar un poco la mano de obra, que de hecho es la tendencia internacional para abaratar costos. Eso es para los empleos. Bueno, de baja medio, remuneración. pero son los masivos, son los mayores. Y Pero son los para que usan, mí, perdóname, y son los que usan los transportes. Entonces, tenemos también que ver cómo llegamos ahí. Pero lo que te quería decir era, sobre todo con el tema del costo, es que si tú, ese trabajador que le representa un 30 o un 40% de sus ingresos, y pagarlo a transporte, tú no le transfieres el beneficio al Estado, entonces es un abuso doble, eso es una barbaridad, es un crimen. ¿Para qué nos sirve un subsidio al transporte si no es transferido a los ciudadanos? Porque van a hacer huelga, pero no, porque hay no manifestaciones, eso, entonces no eso. vos revisemos como país. ¿Cómo entonces, hay que ver. afectará esta medida a la población? Y ya en las alocuciones que dimos en la entrevista que hicieron de acá, pudimos ver cómo se decía que iba a aumentar el pasaje mañana. Entonces, yo lo veo por ese medio. ¿Qué nosotros estamos haciendo a la denuncia para asegurar? El PIDIO hace una denuncia que es muy responsable. Si es así, entonces, pero ¿para qué tenemos subsidio? el Estado debe, así como dice unas cosas, y no solamente con los transportistas, porque quizás los transportistas sean lo de menos. Nosotros tenemos gente que utilizan, que hacen cosas de la acción pública. Yo vi un programa de investigación el lunes, un programa de investigación el sábado, y cuando yo observaba que mencionaban que solamente una provincia tenía 800 conserjes, entonces y fue de acá mismo, Nuria, que lo hizo con responsabilidad. Entonces yo lo que digo es eso, no solamente tenemos que irnos a los transportistas, tenemos que crear un régimen de consecuencia y sancionador que lleve, como tú lo mencionabas, pero lo más importante es no afectar al ciudadano. Yo creo que lo más importante es que el gobierno tiene que buscar una medida para que esto afecte en la medida de las posibilidades, no afecte a las personas que utilizan ese transporte. Hablábamos de que este modelo no había sido eficiente, pero tenemos que buscar un modelo que sí llegue directamente a la sociedad y a quienes usan las guaguas, porque lo importante es que el pasaje no siga subiendo. Te voy a decir que en el 2013, la Oficina de Transporte Terrestre, OTT, hizo un informe donde evaluaba el parque vehicular público, o sea, el que da el transporte de servicio público, aunque es privado, como decía el PIDIO, porque son los dueños de su vehículo y de los sindicatos, pero da un servicio masivo de transporte, vamos a ponerle un apellido general. Los años de esos vehículos rondan entre 11 años y 23 años, y están en la calle rodando y trabajando. Entonces, ¿para qué nosotros a veces, la última reforma fiscal que se hizo, se planteó un peso al galón de gasolina para cambiar el parque vehicular? Entonces, y tú tienes un vehículo que datan de 10, 20, 15 años en la calle y no están más allá, porque probablemente no hay forma que puedan caminar. Y entonces la gente se monta en vehículos de perfecto, y cuando llueve no tiene el vidrio para subir, no tiene ni siquiera la puerta para abrir, hay que abrirla por fuera. Tú llevas una ropa de trabajo y tienes que cambiártela porque hay algo que salió y te lleva la ropa. O sea, es un sinnúmero de situaciones que tienen los vehículos de transporte, que el concho es el que más se usa, porque la gente de hecho se siente que la distancia que usa el concho, como soy a veces más corta o va más cómodo, o entiende que llega más rápido, tiene que también verificar el estado y cambiar totalmente nuestro sistema, porque eso también ha llevado a que el propio tránsito como tal también sea un caso en la República Dominicana, porque no hay un control absoluto sobre cómo manejan este sistema. Y yo quiero finalmente concluir que el cálculo que decía el PIDIO, de lo que hablábamos los dos, del 3.500 pesos por vehículo de concho, como le dicen. Sí, para la tarjeta. Por la tarjeta de bono gas, sumado a los 2.400 millones de pesos que se le da al subsidio de los combustibles a los choferes, ¿verdad?, de guaguas, hay que sumar los 3.000 millones de pesos al año. O sea, no es un número que estamos nosotros aquí inventando, sino que está ahí, que el gobierno lo eroga todos los años y que a partir del próximo año ellos van a dejar sin efecto. Y el gobierno se debe ahorrar. Ahora sí tiene también el gobierno decir en qué va a invertir esos nuevos 3.000 millones de pesos a tener disposición. Ahora, y una de las cosas debe ser, porque lo del concho no se va a suspender, ¿verdad? No, lo del bono gas no. Se mantiene. Porque justamente la mayoría del transporte público a ese nivel se maneja con el gas propano, que nació como una invectiva propia del dominicano, ¿verdad? Bueno, en Brasil se usa. Un tanque de gas y pusieron a funcionar los vehículos y abarataron
porque el costo de la gasolina siempre ha sido elevado. Le digo lo siguiente, el origen del subsidio es un origen noble, ¿verdad? Porque el gobierno, ante la escalada alcista del barril de petróleo, que sobrepasó la barrera de los $100, el gobierno dijo, vamos a tratar de que la población que utilice transporte no resulte afectada, porque si le traspasan el incremento de los precios de los combustibles al bolsillo del consumidor, evidentemente que lo iba a desangrar. Un año antes de las elecciones, en el 2007, un año antes de las elecciones, 2011, un año antes de las elecciones. Sí. Lo que yo no quiero es que en el 2020, en el 2019, Alexis, se ponga otro decreto. Alexis, la campaña electoral dominicana... No fue pensando en los bolsillos de los ciudadanos. La campaña electoral dominicana... favorecerse electoralmente. La campaña electoral dominicana del año 2008 no fue el factor eficiente para que subieran los precios internacionales del barril de petróleo. Pero fueron causas exógenas, como decía el presidente. Fueron otras las razones. Ahora, el gobierno estaba en el deber de evitar que los transportistas traspasaran ese incremento galopante en los precios del barril del petróleo. Con el tiempo, la realidad cambió. Los precios bajaron a menos de la mitad. Y se mantenía el subsidio. Entonces, y se mantenía el subsidio. Lo que no tenía razón de ser. ¿Qué era lo lógico? Que el gobierno revisara. Un desmonte. Al hacer la revisión, para hacer el desmonte, se encuentra que el subsidio estaba siendo tomado para otros propósitos. Ahí, en ese momento, ellos someter a la justicia, habían hecho esa distorsión. Distinto a lo que motivó. Tenía que someter a la justicia el pidió en ese momento. El subsidio. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahora? Que ese subsidio, presidente, que ese subsidio se busque una forma más inteligente de que pueda llegar a esa masa necesitada que no está sintonizando en su hogar, que utilizan ese medio, pero que aunque sea de manera directa. Y la otra parte, como decía Beni, es que el dinero que se está ahorrando el gobierno en esa medida también le dé una inversión útil. Nosotros tenemos el tema de la Policía Nacional, que gana salario de miseria. Nosotros tenemos a las enfermeras, tenemos a los bomberos, tenemos un salario mínimo que es un salario que da, como dice, un salario cebolla, porque da gana de llorar. Sí. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que ese presupuesto sea un presupuesto. Yo hablaba de la palabra gobernanza. Sí. Y gobernanza no es más que la calidad del gobierno, la riqueza de gobernar. Y es lo que nosotros necesitamos, lo que necesita la República Dominicana. Y más transparencia y más diafanidad. Pero mira, siguiendo con los cálculos, como si fuera una escuelita de matemáticas, 3.000 y pico. Calculemos, del 2007 para acá, si se han erogado 1.400 millones de pesos anuales, está hablando de 24.000 millones de pesos que se ha erogado en subsidio de los combustibles. Y vamos a tomar una parte que probablemente, mientras tuvo el alza del barril de petróleo, sí fue usado eficientemente, sí se cumplió con el objetivo creado, pero vamos a poner la mitad. Hay 12.000 millones de pesos, si fue a partir del 2010, por ejemplo, 2011, que estabilizó un poco más los precios. Entonces estamos hablando de 12.000 millones de pesos que están ahí, que fueron erogados y fueron entregados y nadie dice nada sobre eso. Entonces ahí también yo asumo el tema del régimen de consecuencia, que ayuda mucho a la gobernanza porque le da confianza a los ciudadanos en la gestión y la calidad que hacen sus funcionarios. Este es el único país del mundo donde sube el combustible, cuando sube el combustible, te suben el pasaje. Sí. Cuando baja el combustible, no baja. El pasaje no baja. Pero tampoco impuesto interno lo baja. Pero tampoco impuesto interno lo baja. Eso mismo también. Porque, oye, impuesto interno ha bajado la gasolina y sigue bajando. Y ellos la mantienen igualita. Este es el único país donde Industria y Comercio, cuando había hasta un anuncio que decía cuando suben, y cuando bajan. Pero eso aquí nunca se ha aplicado. Aquí, si sube, sube, pero si baja, se queda igual. Bueno, la pregunta obligatoria es si el gobierno va a revisar subsidio a los combustibles para otros sectores. ¿Cómo cuáles? O el sector eléctrico,
recibe fuerte. subsidios. Sí. Muy fuerte. Hay otros sectores que reciben Que subsidios. gastar minero. El Y sector entonces- privado, más privado, porque tenemos una discusión, que si el transporte es privado, pero público, aquel es privado, más privado. Entonces hay que revisar a ver si aún se justifican las razones para mantener los subsidios a esos sectores de la economía, porque aquí no baja el precio de la luz. A pesar de que el gobierno le mantiene el subsidio a los combustibles al sector generador eléctrico, los precios cada vez son más elevados. De modo que faltaría, verdad que- no sé si algún periodista le preguntó al ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montaz, si el gobierno está pensando también revisar los subsidios A esos sectores. a esos sectores y si de mantenerse la causa que le dieron origen, ¿Tú sabes qué? saber ¿Tú sabes qué? si lo van a mantener. Catherine, oye, la concentración... Porque hay una distorsión en el mercado local Mira. con este tema de los subsidios. La concentración del poder, perdón, Catherine, que tiene el PLD es tan amplia que aparece hasta voz dentro del mismo PLD como el Alpidio. Voces sensatas, sinceras, que abogan también por la revisión de. ¿Verdad? Sí. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. O sea, Felicitarlo. No. Está bien, pero entiéndeme lo que te voy, que él vino hoy con el discurso de nosotros, pero yo lo dejo hablar. No, lo que Me sucede identifico Oye, muy pero bien. ¿tú sabes qué pasó? Yo te iba a preguntar, porque incluso lo conversaba con nuestro compañero Leito Mejía, que estuvo allí con el ministro de Industria y Comercio, que a mí todavía me cuesta decirle ministro de Industria y Comercio, porque pasó un Economía, rato con el Planificación ministro Estratégica. como ministro de Economía. Sí. Hace 2 días, 3 días, hoy es 13, ¿cierto, chicos? Sí. Hace 3 días, el director de la OTT, dijo que no, que esos subsidios se mantendrían y que eso estaba incluso hasta en el presupuesto. Entonces, a lo mejor si le preguntábamos al ministro, él iba a decir, bueno, yo no sé, tendrán que preguntarle a cada uno de los ministros. En todo caso, habrá que ver, tal y como hablábamos el otro día, el tema del presupuesto. Si se le va a subir los salarios a los policías, por ejemplo, el ministro de Interior y Policía ya ha tenido que salir a dar una rueda de prensa, es decir, dejen de estar haciendo huelga, que se le va a subir tanto, a menos que el aumento sea tan chin, Tan que pírrimo. no provoque. signifique. Que no Pero en ese provoque caso, el director una de- rueda de prensa. El director del presupuesto hizo el anuncio Sí, diciendo la partida que se le iba a incrementar a la seguridad. a la seguridad Sí. ciudadana. Lo dijo en el Senado, lo dijo en el salón de prensa Orlando Martínez del Palacio Nacional, y nosotros como legisladores, ya que estamos trabajando el presupuesto en una comisión bicameral con senadores, Sí. vamos a revisar las partidas para saber exactamente ¿Cuánto es? en cuánto se va a incrementar los sueldos. ¿Cuándo de cuándo los tendremos policías. eso, Elpidio? ¿Cómo cuándo crees tú que podamos tener esa información? En la sesión de la Cámara de Diputados ya se anunció la conformación de la comisión bicameral. No, pero yo te pregunto que cuándo vamos a saber cuánto los salarios, cuántos que van a ganar los policías. Hay según que- eso. Primero hay que examinar. Ok. Sí, Y la entonces fuente ver la también. Yo decisión te traeré el que se va a tomar. presupuesto, Más o por lo menos menos. digital, la propuesta que tiene, que el PIO también la debe No, porque manejar. lo que yo Ahora, digo es, si eso está allí, si las partidas están, si ya está contemplado, ¿por qué dejar que el agua no llegue? lo he visto. ¿Por qué no anticiparse, que era lo que estábamos hablando? Ante una medida como la que ha tomado hoy el Poder Ejecutivo, porque hay que decirlo, hay gente que lo ve como que es que el ministro temo. No hay ministro temo, es una decisión de Estado, es una decisión del presidente de la República, Danilo Medina, con portavoz, sus ministros. El portavoz. Entonces, No es- sí, lo que pasa es que hay veces que la gente personaliza. Sí, las estamos medidas acostumbrados aquí al y no presidencialismo y es el personalismo. caso, esto es una medida de Estado. claro. O sea, el gobierno nacional, el poder ejecutivo decidió que esos De subsidios gobierno. no van más. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo hay una decisión de esta índole o bien clara, que deje claro cuánto va a ser el salario de los policías? En fin, yo entiendo que todavía están en el proceso Sí, de porque evaluación, de análisis. Eso está pero- en el Congreso y hay que esperar que la comisión se reúna Sí. y haga la evaluación de dónde viene la partida o los fondos extras Ya. que hay que ponerle. Y hace vista pública también y reciben comisiones también de Se esos recibe. sectores que van y presentan su Claro. alternativa al presupuesto, así es. Y el informe final y se aprueba en la Cámara. O sea, es un procedimiento que evidentemente ellos no tienen. Ahora, lo que sí espero que No sí se aboquen. desesperéis. Y espero que sí se aboquen a la discusión y modificación de partidas del presupuesto
que sean necesarias para algunos sectores que se han expresado inconforme. En verdad el presupuesto no se ha manejado tanto como la gente quisiera, pero sí ellos que tienen la potestad de modificar y hacerle cualquier cambio a ellos, que se someta y que no se apruebe simplemente porque lo mandó el Poder Ejecutivo. Que eso sí queremos evitar. A mí lo que más de me que no preocupa, sea, perdóname aquí Alexis, el presupuesto, el Congreso simplemente es un sello, ¿cómo se llama? Que ratifique y gomígrafo de lo que es, manda el Poder Ejecutivo, sino que se aboquen, como plantea el Pidio, a revisar y que si está en la partida, además la necesidad está, y está la gente protestando en la calle solicitando, y la familia de los policías andan por ahí pidiendo. Ya hay una modificación del presupuesto. Bueno, entiendo yo que ya hay una. Con lo que ocurrió esta noche ya hay una modificación del presupuesto, porque ya hay 3.000 millones esa de recaudación, esos 3.000 millones de pesos serán destinados. Y estaba en el presupuesto, según dicen. Exactamente. Yo no lo he visto, pero estaba en la partida de industria y comercio. Entonces tendríamos que ver qué destino se le va a dar a eso. A mí lo que ¿qué pensaría con 3.000 millones de pesos para que la gente entienda? ¿Qué se puede hacer con 3.000 millones de pesos? Habrá que calcular cuántos policías tenemos. Depende, tú puedes incrementar los salarios de los policías. Sí, el de salud. ¿Alcanza? Tú puedes determinar la seguridad. Para salud hay que ver cuánto, hay que ver cuánto. Para la policía, sí, pero tú pudieras algún programa específico. Tú puedes adquirir más autobuses para el sistema de la OMSA, que es el sistema público. Tú puedes invertir. O sea, se puede hacer mucho. No, con 3.000 millones, claro, se hace. Y programas especiales, sobre todo. No sé, señores, lo que pasa es que cuando a mí me hablan de tantos ceros. El tema de seguridad, por ejemplo. Pero yo tengo algunas ideas, Catherine. Mira, la carretera San Cristóbal Vita. El hospital Juan Pablo Pina necesita dinero. El hospital de Barsequillo necesita dinero también. Todo el San Cristóbal le puedo decirle que falta todo allá por hacer. El hospital de Barsequillo lo van a terminar. Me dijeron, sí, pero él pidió. ¿Cuántas veces van a usar el 911? ¿Cuántas veces van a usar el 911 en San Cristóbal? Desde el año pasado anunciando lo que entraba en julio del 2015. La información que tengo es que no ha entrado porque faltan algunos correctivos. Se ven algunos vehículos en la carretera. Yo escuché al diputado Agustín Burgos diciendo, informando, la bobita en Igua que el país, el de Palenque también. Ayúdenos ahí, son dos cositas nada más. Yo escuché al diputado Agustín Burgos hablando que todos los hospitales estaban prácticamente en una situación crítica. Es decir, los hospitales en la República Dominicana, el sistema hospitalario, prácticamente ha decaído. Entonces yo por lo menos me sentí mal. No, le voy a decir, lo está diciendo, lo dijo alguien en la Cámara de Diputados, miembro de la Comisión de Salud, un médico eminente, y te voy a decir, pero te voy a decir algo, pero presidente, es verdad que hay problemas, pero no para llegar a ese nivel. Pero mire, le voy a decir, usted va a lo primero, yo le voy a poner este caso, Santo Domingo Este, la gente quiere que lo operen en el Ney Arias Lora. La gente quiere. Vaya al hospital de Herrera. Un hospital modelo. Vaya al hospital Juan Bosch. Y Santo Domingo Este tiene hospital. Boca Chica tiene hospital. Yo le digo, ustedes están peleando por el presupuesto. Pero hay lugares donde no hay. La ciudad de la salud. Está hecho. Y va a mandar para el morgue al presidente. Que no ha terminado. Lo invito, pero eso todavía no está funcionando. Escúcheme. Eso fue porque el hospital de Higüey lo inauguraron hace un año y está vacío. El hospital de Higüey, pero fuera de eso, el hospital de Higüey lo inauguraron hace un año y está vacío. Yo le quiero decir que a mí, y era lo que quería decirle ahorita, que no me dejaron, que a mí lo remodelaron, y le voy a decir algo, todavía estamos pasando lucha con supuestamente un hospital. No tenía ni agua. El área de preinternado estaba arriba. Es decir, que tú tenías que subir a la gente al preinternado. La morgue queda al lado del área de emergencia. Sí. Es decir, chicos, no tenemos que ir. Solo le aumentaron 15.000 millones de pesos. Pero mira, hoy pasó un día. 11 de la noche. Hoy pasó un día terrible. Hoy en la Cámara de Diputados se aprobaron muchos impuestos. 220.000. Entonces, está pasando algo. Y ojalá no hagamos todo eco de esto, porque estamos nosotros hipotecando a las generaciones futuras. Realmente la deuda externa ha llegado a más de 35.000 millones de dólares. Y esto no nos estamos dando cuenta. Y esto sí, 220.000. Entonces esto es una situación que al país
lo pondrá en una Son situación préstamos muy para el delicada. desarrollo. Nos vamos, chicos, nos Son vamos. préstamos para el desarrollo, préstamos para El- agua. el problema no es préstamos pedir para prestado, el mejorar problema la es tener para calidad pagar. de la No, educación. y la calidad de que se usa ¿Verdad? del gasto. El problema no es pedir prestado, el problema es tener papá. Y la calidad del La gasto. economía dominicana ha sido certificada por organismos internacionales Damos como un- una economía Nos vamos, vigorosa, chicos. una economía fuerte. Y con mayor Una endeudamiento. economía Y con mayor que puede endeudamiento también. pagar Daniel. los compromisos Y con uno de los mayores vamos. endeudamientos. ficticios contraídos. Se los cree, agradezco que hayan presidente? venido esta noche, chicos. Nos vamos. Félix Victorino, el todavía cumpleañero. Félix, Dios felicidades. mío, ¿cómo estás tú? Gracias por estar acá en Noticias Entre Políticos este par de días. Desde acá te deseo todas las bendiciones y las buenas noticias que tú te mereces. Te lo dije ya por celular y Un gran aprovecho ser humano. para al aire. Todo el que no sabía que Félix Victorino estaba cumpliendo 65 años, véanlo. ¿Cómo? Miren qué bien se ve. No va a ser, ¿cómo va a ser? No, no, O sea, no, más no, bien no, lo que- Catherine, ¿qué pasó, Catherine? Pero tú no ves lo bien que está. Catherine. Lo está ayudando. ¿Eh? Lo está ayudando.